Buenas, buenas noches. Lectura del Nuevo Testamento, Evangelio según San Juan, tema 8. Bueno, pues buenos días o buenas tardes o buenas noches. Para mí buenas noches, como veis, que está la noche totalmente oscura, con la lluvia y con el viento. Bueno, la lluvia viene muy bien y el viento, mientras no haga daño, tampoco pasa nada. Vamos a ver hoy el Evangelio de San Juan. Y tendríamos que empezar, pero voy a hacer como con las misas antes, de dejarlo para último Evangelio si me da tiempo. Eso no acordáis vosotros de las misas antes de la Reforma, que al final se leía siempre el trozo del Evangelio de San Juan. Se decía el segundo Evangelio y era este trozo. Bueno, pues eso lo vamos a dejar un poco para el final, pero vamos a describir un poco el Evangelio de San Juan. A primera vista se descubre que este Evangelio es distinto de los sinópticos por su forma, por su contenido y por su estilo. Bueno, ya sabéis que los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. En el Evangelio de San Juan, según San Juan, podemos distinguir dos grandes partes: el prólogo y un prólogo. El prólogo ocupa 1:18, luego viene la primera gran parte, que es el libro de los signos, que son los 12 primeros capítulos, y después viene el libro de la gloria, que va desde el capítulo 13 hasta el 21. Son un poco desiguales las partes, pero se equilibran mutuamente. En el libro de los signos, pues también vamos teniendo una serie de relatos y una serie de discursos o polémicas. Una vez es polémica, otra vez es discurso. Empieza con un relato introductorio: Juan, sus discípulos y Jesús. Juan, me refiero a Juan Bautista. Luego inmediatamente viene la boda de Caná y el relato de la expulsión de los mercaderes del templo. San Juan lo anticipa a este momento. Los sinópticos la expulsión de los mercaderes la pone justo al final y como una de las causas determinantes de la condena de Jesús. Pero en San Juan aparece justo al principio, porque para el Evangelio de San Juan este episodio es programático. El Señor viene a cambiar el templo y todo el proceso de cambio de templo, del templo material al templo personal, que es Jesús, pues todo el proceso de cambio va a ser el Evangelio. Luego tenemos ahí una pequeña conclusión y otra segunda parte. Viene el encuentro con Nicodemo y una reflexión que también sobre Juan y Jesús, más reflexiones. Luego viene el relato sobre la samaritana, el encuentro de Jesús con la samaritana. Luego el relato de la curación del hijo del funcionario real, que fijaros, aquí ha cambiado el tema porque en los sinópticos el relato es la curación de un esclavo o de un siervo de un centurión romano. Ahora pasa a ser un funcionario de la corte del rey y probablemente de Herodes, y se habla de la curación de su hijo. Pero el relato es igual, una curación a distancia. Después tenemos la curación del paralítico de la piscina y un largo discurso de Jesús. Y ahí se introduce el discurso del pan de vida. El capítulo 6 es una obra maestra
en el Evangelio de San Juan, está en una parte central del libro de los signos, y en él se parte de la multiplicación de los panes y los peces y del camino por el mar, el calmar la tempestad, y se continúa con el largo discurso, que es casi un diálogo, es casi un diálogo de Jesús hablando del pan de vida. En el capítulo 7 nos habla de Jesús en la fiesta de los tabernáculos, y ya empiezan polémicas cada vez más fuertes. Ahí se introduce, como venido de fuera, y lo es, de hecho, un trozo del Evangelio que anduvo suelto y al final logró buen acomodo en este trozo, en este sitio, que es el Evangelio de la adúltera, el perdón de la adúltera. Y siguen las polémicas en el templo. Y aquí viene ahora la curación de un ciego, y más polémica. Esto se desarrolla en la fiesta de la dedicación, y más polémica. Insisto mucho porque el Evangelio de San Juan es muy polémico. Continuamente está habiendo polémicas de Jesús con sus enemigos, con sus adversarios. En el capítulo 11 tenemos la resurrección de Lázaro, que acaba con la condena de Jesús por el Sanedrín. El Sanedrín hace ahí el juicio a Jesús y lo condena a raíz de la resurrección de Lázaro. Viene un momento aparentemente tranquilo, digo aparentemente porque en realidad significa la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, que es la unción de Jesús en Betania. Una mujer unge a Jesús y el perfume de Jesús llega al mundo entero. Y en el capítulo 12 tenemos la entrada mesiánica del Señor en Jerusalén, y unas cuantas reflexiones importantes, con unos versos, una pequeña anécdota, pero muy importante, que es cuando los griegos quieren ver a Jesús. Y Jesús se pone contentísimo. Dice, para eso he venido, para que los gentiles entren también en el reino de Dios. Después de este gran libro de los signos, viene el libro de la gloria, que tiene la cena, la pasión y la resurrección. La cena, que Juan presenta como una cena no pascual, y sin embargo en el ámbito de la Pascua. Estaba ya cerca la fecha de la Pascua, dice, y viene un larguísimo discurso que ocupa casi la cuarta parte del Evangelio. De ahí la importancia que tiene ese discurso, porque es el discurso que le da sentido a la pasión del Señor. Después viene el relato. Algunos hablan de que hay dos discursos en realidad. Está el lavatorio de los pies, un primer discurso, un segundo discurso y una oración final de Jesús. Después viene la pasión, con unas peculiaridades muy especiales, y finalmente el relato de la resurrección en dos capítulos distintos. Un primer capítulo que era el que cerraba el Evangelio, y luego se le añadió un capítulo de apéndice bellísimo, en el que se nos narra la pesca milagrosa y al final la vocación de Pedro. He querido describir el Evangelio de San Juan entero, a riesgo de ser un poco pesado, pero conviene que veamos todo el Evangelio de conjunto, que tengamos una visión general de todo el Evangelio. Por eso he puesto en los apuntes pues todo el lujo de
de números, de capítulos y de versículos, ¿no? En esa descripción. Y vamos a hacer algunas observaciones. Algunos detalles nos llevan a pensar que los materiales previos a la composición final del Evangelio se fueron añadiendo en diversos momentos y que estos materiales previos también sufrieron más de una redacción hasta que llegaron a la época final. La historia de los Evangelios es muy complicada, no es fácil hacer una descripción sencilla y lineal. Porque los evangelios no es que un día se pusiera un evangelista y dijera, anda, hoy voy a escribir el evangelio, y empezara por el principio y pusiera la firma al final. No, el evangelista, lo dice San Lucas, va recogiendo materiales, va comparando, va poniendo por orden. Esos materiales que recoge algunas veces ya están elaborados, otras veces están menos, pero sufren nuevas reelaboraciones. Bueno, pues parece, por ejemplo, que el capítulo 6 encontraría mejor lugar delante del capítulo 5. Pero bueno, está donde está. Y parece que el capítulo 21, como ya os he dicho antes, es un apéndice, es tardío. También parece que el capítulo 8, el relato de la adúltera, la primera parte del capítulo 8, pues se añadió, era una hoja suelta, que además en los códices antiguos unas veces está en el Evangelio de San Juan al principio, otras en medio, otras veces al final, otras veces en el Evangelio de Lucas. Era un papelillo suelto que había, pero no querían que se perdiera. Y al final, pues se mantuvo ahí en el Evangelio de Juan. También da la impresión de que el sermón de la cena tiene dos o tres piezas previas hábilmente enlazadas. En fin, el Evangelio fue compuesto lentamente a base de materiales previos y esos mismos materiales previos a veces tienen su propia historia de elaboración. Una cosa curiosa también en el Evangelio es que hay muchas fiestas en Jerusalén. En los evangelios sinópticos no hay nada más que una Pascua, la última. Jesús hace un recorrido y al final sube a Jerusalén, celebra la Pascua y muere en la cruz. En el Evangelio de San Juan no, en el Evangelio de San Juan hay varias fiestas. Hay varios momentos en los que se habla de la fiesta de la Pascua, de lo cual se puede deducir que la composición de la vida pública de Jesús en un solo año, como hacen los sinópticos, es más bien de carácter simbólico y que San Juan recoge bien este ambiente de varios años y varias fiestas distintas. Se ha calculado que serían unos 3 años. De ahí que se hable de los 3 años de la vida pública de Jesús. Y por tanto 3 fiestas de la Pascua. Y luego hay un tema que no tratan los autores normalmente, porque la verdad es que es un poquillo atrevido decirlo sin tener más datos que a lo que pueda ser prácticamente una intuición. Y es el tema del arcano. Arcano significa misterioso, silencio, oculto, lo que no se cuenta, ¿no? De lo que no se habla directamente. Y el tema del arcano yo lo veo en una cosa muy importante. Y es que el Evangelio de Juan habla mucho del bautismo y habla mucho de la Eucaristía, pero no nombra ni al bautismo ni a la Eucaristía, ni cuenta cómo es esa celebración. Aunque no lo hayáis notado, he tenido que interrumpir por me ha venido la tos. Esta tos que no quiere irse. Bueno, decía que el arcano, ¿no?, es cuando no se habla claramente de una cosa. Juan habla ampliamente del bautismo
en el pasaje sobre Nicodemo. Y habla de la Eucaristía en el capítulo 6, hablando del pan de vida. Pero no nombra expresamente estos dos sacramentos. Sorprende además que nunca cuenta cómo se hace el bautismo y que en el relato de la cena sustituya el relato de la institución de la Eucaristía por el de el lavatorio de los pies. Parece, opino, pienso, pero ya digo que no tengo mucho apoyo, pero sin embargo me parece bastante claro que para la época en que se compuso el Evangelio de Juan, en determinadas iglesias se había establecido ya una doctrina del arcano por la que se prohibía hablar de los sacramentos a los que no estaban iniciados en ellos. Se imitaba así la práctica vigente en relación con los misterios griegos, que eran ceremonias griegas paganas que eran totalmente secretas, de las que solamente podían hablar los que estaban iniciados. Esta práctica del arcano, que estaba en alguna iglesia, pues parece que se amplió a las demás iglesias y estuvo vigente hasta que una gran parte de la población del imperio se hizo cristiana y ya no tuvo sentido el callar sobre estos temas. Fijaros que no solo en el Evangelio de San Juan se ven vestigios de esta doctrina, que luego los padres hablaron de ella expresamente, ¿no? Sino que aparece también en el libro conocido como la Didaché, que es un libro de esta misma época del Evangelio de San Juan, más o menos, pero que no entró en la Biblia, y que también habla de la Eucaristía, pero no cuenta la institución tampoco. Es decir, en esta época no se quería hablar de la Eucaristía ni del bautismo claramente a los que no estaban iniciados, es decir, a los que no eran cristianos, porque lo santo es para los santos y no hay que arriesgarse a que los no santos, a los que no creen, puedan burlarse o despreciar tan grandes dones. Lengua y estilo. El autor habla y escribe un griego muy influenciado por las lenguas semíticas. Vamos, muy influenciado por el arameo y por el hebreo. Tiene un vocabulario griego de pocas palabras, pero las carga de sentido. Esto está súper estudiado ahí, la estadística. San Juan tiene 1011 vocablos distintos, mientras que San Mateo tiene 1691, San Marcos 1345 y 2055 San Lucas. Como veis, el más pobre en vocabulario es el Evangelio de San Juan, y eso que es más largo que el de Marcos, por ejemplo. Las palabras adquieren en San Juan, sin embargo, una profundidad singular. Destacan entre estas palabras verdad, amar, amor, vida, vida eterna, testimonio, mundo. Son palabras que en San Juan tienen mucho contenido y se usan de muchas maneras y llegan a adquirir una fuerza muy especial de términos que llamaríamos de términos técnicos, ¿no? Para expresar grandes realidades. Aparece una fórmula muy importante, la fórmula yo soy, que unas veces
se dice de forma absoluta. Por ejemplo, para que comprendáis que yo soy. ¿Yo soy qué? No lo dice, que yo soy. O a veces, pues sí, aparece ya con predicado. Yo soy el agua, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el buen pastor. Es decir, Jesús usa mucho esa expresión yo soy. ¿Por qué? Pues porque es el nombre divino, es el nombre de Dios. Por eso en una ocasión que dice, para que comprendáis que yo soy, los demás lo interpretan como una blasfemia y quieren apedrear a Jesús. Luego, algunas palabras o nombres arameos que aparecen en el Evangelio, pues nos hacen caer en la cuenta de que la tradición oral que recogió San Juan, pues probablemente estaba en lengua aramea. La gramática y la sintaxis se respetan en el Evangelio de Juan, la gramática y la sintaxis griega, pero hay expresiones semíticas bastante claras. Un autor que se llama Segalla dice, el estilo es correcto, pero le falta flexibilidad. Esa flexibilidad que sí encontramos en San Lucas. Hemos dicho que San Juan utilizó materiales. ¿Qué fuentes, qué materiales utilizó San Juan? Los evangelios sinópticos ya lo hemos visto. Teníamos la historia, la teoría de las tres fuentes, ¿verdad? El evangelio de San Marcos, la fuente Q, las fuentes propias de San Mateo o la fuente propia de San Lucas. Pero, ¿y el evangelio de San Juan? El evangelio de San Juan no tiene paralelo y no podemos saber qué relación hay con otra obra. La tradición que recoge San Juan en muchos puntos coincide con la tradición de los sinópticos, pero la trata de una forma propia, de una forma muy distinta y original. Hay muchos que opinan que gran parte de este evangelio contiene testimonios de primera mano procedentes de un testigo ocular. De hecho, incluso el mismo evangelio dice, el que lo vio da testimonio, ¿no? O al final dice, este es el discípulo que vio todo esto y lo contó, ¿no? Sea lo que sea, el testigo, el que narra, está muy influenciado por las corrientes de pensamiento que encontramos en algunos documentos de Qumran, que tenían que ver algo con lo que luego fueron los gnósticos. Esas corrientes de pensamiento también relacionadas con el helenismo que decía Bultmann, ¿no? O con las doctrinas de los escribas y del judaísmo tardío, como nos dice don Domingo Muñoz, por ejemplo. Bueno, en las doctrinas estas aparece muchas veces un dualismo. ¿Dualismo qué es? Bueno y malo, pero no hay regular. Blanco y negro, pero no hay gris. Bueno, pues ese dualismo, por ejemplo, aparece en la contraposición de la luz y las tinieblas, la verdad y la mentira. Llama la atención la insistencia en la exigencia del amor fraterno y de unidad. ¿Por qué esto tan fuerte? Probablemente porque la comunidad de San Juan tuvo problemas muy serios. Problemas que llevaron a rupturas muy dolorosas y en las cuales había que destacar que lo que Jesús quería era todo lo contrario. Lo que quería era el buen entendimiento entre todos. De mentalidad judeo-helenista es también la doctrina
sobre el logos, la razón, la palabra, que si bien está enraizada sobre la palabra creadora de Dios, el Menra Yahvé, contiene resonancia helenista, resonancia de las doctrinas de los griegos, sobre el plan creador, la proporción y la racionalidad que se insertan en la sabiduría creadora de Dios. Bueno, hay un poquillo liado, pero aclaro un poco. La palabra logos es una palabra muy rica en griego. Fundamentalmente significa palabra, pero se carga de significado a veces y puede significar también la razón. Incluso algo así como la ley universal que sostiene el mundo. O también, y aquí un pequeño homenaje a Salvador Villegas, o también la proporcionalidad que existe entre las cosas, la racionalidad que permite que comprendamos. Pero todo eso es muy griego. Para los hebreos es más bien la palabra creadora. Y da la impresión de que San Juan tiene más en mente la palabra creadora. Fijaros que dice, porque la palabra hizo todo. Y nada se hizo sin ella, ¿no? Y luego va a insistir en que esa palabra creadora, es Dios mismo, que se hace hombre. La palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne. Vuelvo a insistir en el tema de la traducción verbo. Palabra en griego se dice logos. Palabra en latín se dice verbum. Y como la teología cristiana se hizo en latín, pues se decía verbo cuando se hablaba de Jesús, de la preexistencia de Jesús en cuanto Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad. Pero cuando hablamos en castellano y se escribe en castellano, mantener verbo parece que no tiene mucho sentido. Yo hago nada más que una pregunta. ¿Por qué los griegos usaban en su lengua palabra y los latinos usaban en su lengua palabra y nosotros tenemos que usar una palabra rara como es verbo para expresar lo mismo? Bueno, es una pelea inútil. En los leccionarios y en las oraciones de la misa, cuando se refiere a Jesús como palabra eterna del Padre, o al Hijo de Dios hecho hombre, o más todavía, al Hijo preexistente de Dios, se utiliza la palabra verbo. Pues ya está, no quiero decir más nada. Algunas piezas se añadieron al Evangelio sin apenas elaboración, como el pasaje de la adúltera o el capítulo final. Pero hay algunos pasajes en los que Juan coincide con los sinópticos, lo que supone que hubo una fuente común, o que Juan quiso utilizar materiales de los sinópticos porque le parecían imprescindibles para su presentación del Evangelio. Son especialmente complejas las relaciones del Evangelio de San Juan con el de San Lucas. Porque si bien es claro que en general el Evangelio de San Juan es posterior al de San Lucas, hay trozos en el Evangelio de San Lucas que parecen depender de trozos que están en el Evangelio de San Juan. Con lo cual se enreda mucho la historia de los Evangelios. Pero bueno, como líneas generales tenemos que decir ciertamente que el Evangelio de Juan es posterior al de Lucas. Aunque ya digo, algunos materiales que utiliza Juan tal vez conocieron el Evangelio o sea, al revés. Algunos materiales que se utiliza Lucas tal vez conocieron algunas redacciones o algunos materiales previos de San Juan.
La obra final presenta indicios claros de varias reelaboraciones previas, en las que se va profundizando en la reflexión sobre la divinidad de Jesús y en la ruptura con la sinagoga judía. Por tanto, un evangelio que tardó en escribirse, que fue complejo, que utilizó materiales, que lo reelaboró y que la forma final muestra huellas de todas esas reelaboraciones. Entonces, ¿cuál fue la fecha de composición de este evangelio? Como hemos dicho, se perciben varias reelaboraciones de la obra que debía de estar acabada antes de la escritura de la copia del papiro que se conserva en la colección Rylands y que está fechado hacia el año 120. Mirad. Aquí está tal cual está expuesto en ese marquito, ahí, en un fanal, cuidando la temperatura. Fijaros qué chiquitillo es. Bueno, aquí lo tenéis ya fotografiado, el anverso y el reverso. Fijaros que es el haz y el en vez de un mismo papel, ¿eh? El haz y el en vez, a ver que me estoy liando. El haz y el en vez de un mismo papel. Daros cuenta que tiene la misma forma, ¿no? Y se pueden leer bastante bien las letras que contienen. Sin ser especialista en lectura, a simple vista leo bastante claramente Udena, nadie, ¿no? Y también Gina, ¿para qué, no? Quiero deciros que es un papiro que contiene muy poquitas letras, pero muy claras, y como es el haz y el en vez, se ha hecho cálculo y se puede calcular del trozo que contiene, ¿no? Y este trozo es del año 120, más o menos, ¿eh? Por tanto, para el año 120 tenía que estar ya escrito el Evangelio de San Juan. Se viene diciendo que la edición definitiva se hizo en Éfeso hacia el año 100, aunque los primeros pasos de la redacción del Evangelio se puedan localizar algunos decenios antes, quizás hacia el año 80, en Siria, en Antioquía. Confirma esta apreciación el uso de una palabra que resulta curiosa, es aposinagogos, con el sentido de expulsado de la sinagoga, excomulgado, ya que supone una situación en la que se había producido una ruptura de los judíos con los cristianos que ya no tenía posibilidad de retorno. Bueno, en general se piensa que el trabajo literario y teológico de la redacción del Evangelio duró al menos 20 o 30 años en un ambiente de cristianos al que llamamos la escuela joánica, cuyo fundador se supone que fue el discípulo amado. Sin embargo, autores más conservadores, que por otra parte atribuyen la autoría del Evangelio a Juan Zebedeo, opinan que pudo escribirse mucho antes. Manuel Iglesias dice, una razón para invocar una fecha tardía de la composición de Juan a finales del siglo I suele decirse que contiene mucha reflexión personal. Dice Iglesias, me pregunto, para reflexionar y meditar con la luz de Pentecostés sobre la experiencia personal de convivir con Jesús durante algo más de 2 años, ¿es necesario que pasen 60 o 70 años? Pensando también en pruebas internas del contenido de Juan, no tengo reparo, aunque esto supone ir
contracorriente en asignarle una fecha en torno al año 70. 30 años de lo que dicen todos los demás. Aquí volvería a una anécdota que he contado ya varias veces, que tuve con don Domingo Muñoz en una charla, en la que después de contar nosotros una anécdota y tal, nos hizo caer en la cuenta de que nosotros recordamos bien cosas que pasaron hace 50 años, que las hemos reflexionado y que las hemos reinterpretado muchas veces. Y si nosotros hacemos eso con frecuencia, decía don Domingo, y lo hacemos bien, ¿por qué no lo van a poder hacer los que luego fueron los evangelistas? Por tanto, una fecha no tardía del Evangelio de San Juan no sería tan extraña. Desde luego, volvemos a decir que hay como dos límites, ¿no? Hacia el año 70, porque el Evangelio de San Juan ya muestra indicios de que ya no existía ya el templo, ya no existía tal como había estado antiguamente. Entre el año 70 y el año 110 o algo así, para que se pudiera tiempo a escribir el papiro Ryland. Vuelvo a hablaros del papiro Ryland porque me parece importante. Ahí os he puesto, leo el recuadro. Ahí os he puesto cómo está expuesto el anverso y el reverso del papiro, que tiene 9 por 6 centímetros y se contienen partes de Juan 18, 31, 33 y de 18, 37, 38. Hasta el momento es el trozo más antiguo conocido de un manuscrito del Nuevo Testamento, escrito en papiro. A finales del siglo XIX, los profesores Grenfell y Hunt de la Universidad de Oxford encontraron este papelito en un vertedero cercano al valle del río Nilo, con una buena cantidad de fragmentos de papiro, muy variada, que fueron adquiridos para la biblioteca universitaria John Rylands de Manchester, en Inglaterra. Colin Roberts, de la misma universidad, hizo que se estudiara a fondo este papiro y se concluyó que hay que fecharlo hacia el año 125, por lo que el Evangelio no se pudo escribir después del año 100. Eso es para que dé tiempo en esos 20 años a hacer copias y que ya se distribuyeran por todo el Mediterráneo y llegaran a Egipto, y en Egipto nos encontráramos ese trozo del Evangelio. Por tanto, entre el año 70 y el año 100, la mayoría dicen que hacia el año 100, pero algunos, como ya he dicho, de Manuel Iglesias y creo que del mismo don Domingo Muñoz, habría que anticipar bastante la fecha de la redacción del Evangelio. ¿Para qué se escribió este Evangelio? Lo dice al final. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Se ha escrito para que creamos en Jesús y para que esa fe en Jesús nos dé la vida eterna. Esa es la finalidad del Evangelio. El autor y los lectores a los que se dirigía la obra, en un principio eran judíos que se habían ido separando progresivamente de la sinagoga y empezaron a admitir en las comunidades a gentiles, es decir, a no judíos, que llegaban a la comunidad también con un buen repertorio, con un buen bagaje de ideas propias de los griegos, con un buen bagaje de ideas
helenistas. Y así, entre el pensamiento judío, progresista, avanzado, que estaba en ruptura con la sinagoga, y el pensamiento helenista, pues se fue forjando un pensamiento más propio del cristianismo. A estos lectores judeo-cristianos, pero con gentiles cristianos, con cristianos que procedían del paganismo revueltos, a estos y a todo el que crea en Jesús, el Evangelio de Juan quiere prevenirlos de los errores que circulaban por la época, principalmente de los errores de los gnósticos. Ahora digo algo de los gnósticos. Insistiendo en la plena humanidad de Jesús, a la par que profundizando en su divinidad. Vamos a ver. El Evangelio de San Juan deja muy claras dos cosas: que Jesús es carne y que Jesús es el Hijo de Dios. La palabra se hizo carne. Y se va a reflexionar sobre esa humanidad de Jesús y sobre esa divinidad de Jesús. Se chocaba así con el pensamiento de los gnósticos. ¿Qué pensaban los gnósticos? Los gnósticos pensaban fundamentalmente que la única salida que tenemos las personas, la única salida que tenemos los hombres, es tener un pensamiento correcto. Y ese pensamiento correcto es el que nos va a hacer vivir correctamente y el que en definitiva nos va a dar la salvación. Pero esa idea fundamental va unida a otra idea, como la de que la materia es mala. La materia es mala. Y por tanto, la materia en definitiva sería una degeneración del ser. Y ya se meten ahí unas elucubraciones filosóficas muy complicadas. Por tanto, si la materia es mala, Jesús no puede tener materia. Entonces Jesús sería una apariencia de materia, ¿no? Y luego ya elucubraciones muchísimo más complicadas y más raras sobre todo esto del pensamiento humano y de la forma de que el pensamiento vaya superando las condiciones de la materia y vaya avanzando hasta encontrarse con el espíritu puro. Bien. Todas estas elucubraciones gnósticas que estaban muy de moda en la época de Jesús y que, sin que me quiera meter porque tampoco lo domino mucho, pero que también en nuestro tiempo tienen cierta vigencia, y hay que tener cuidado con ellas, que no nos aparten. San Juan insistirá siempre que Jesús es carne y que Jesús es Dios. El que niega que Jesús es carne o el que niega que Jesús es Dios, no está en la verdad. Y por tanto, no se está dejando salvar por él. También se quiere fortalecer a los lectores contra la pretensión judía de la superioridad de Moisés sobre Jesús. En este Evangelio de Juan, en este punto, Juan se manifiesta muy polémico. Ya nada más que en el verso 17 del primer capítulo, fijaros lo que dice. La ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Fijaros qué contraposición. La ley, que nos hace esclavos. La gracia y la verdad, que nos dan la salvación. Es polémico. Ha chocado fuertemente. Pero es que un poquillo más adelante dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Y eso va directamente contra las tradiciones judías que decían que Moisés había hablado cara a cara con Dios. A Dios nadie lo vio jamás. Por tanto, el Evangelio, luego en muchos más puntos, el Evangelio de Juan aparece como muy polémico contra el judaísmo y sobre todo contra la pretensión de que Moisés fuera superior a Jesús. No, por el contrario.
¿eh? Moisés es pura preparación, Jesús es la salvación. Quiero hacer, ya ha salido un poco, pero hay que hablar un poco más y ya más específicamente de quién es el autor de este libro. La identificación del autor del Evangelio dio lugar a lo que en el siglo XIX se llamó la cuestión joánica. La Biblia de la Conferencia Episcopal Española, y este trozo parece que es prácticamente seguro que es de don Domingo Muñoz, dice: la tradición ha ligado la composición del cuarto evangelio al apóstol San Juan, hijo de Zebedeo y de Salomé, y hermano de Santiago el mayor. Y ahora añado, y a este Juan Zebedeo, la tradición lo ha identificado con el discípulo amado que fundó la comunidad joánica. Discípulo amado, ¿por qué digo eso? Porque en algunas ocasiones dice el discípulo que Jesús amaba, lo dice en el Evangelio. Bueno, pues ese discípulo amado. Entonces tenemos una cosa, autor Juan Zebedeo y Juan Zebedeo, discípulo amado. Eso es la tradición más constante que ha llegado hasta nosotros. Esta identificación se remonta al siglo II, pues ya se afirma en la lista de la Sagrada Escritura conocida como Canon de Muratori, que se escribió a finales del siglo II. Al final del Evangelio se afirma que el discípulo amado es el responsable de lo que se dice en él. Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Claro, por tanto, al final hay una especie de firma de los redactores del Evangelio que dicen, oye, que todo esto lo ha escrito el discípulo amado, que fue un testigo de fiar de lo que hizo Jesús. Bueno, Abel de la Costa, en un portal de internet que no ceso de recomendar, porque es muy bueno en muchos sentidos, y que se llama El Testigo Fiel. Si lo queréis encontrar, ponéis en Google El Testigo Fiel y te sale ese portal. Tiene cosas para rezar, tiene muchísimas cosas. Yo suelo rezar el breviario, el oficio, lo suelo rezar muchos días en esa web de Abel de la Costa, en El Testigo Fiel. Bueno, pues en un estudio que tiene sobre San Juan, no sé ahora mismo cuál era, dice, aunque no sepamos quién fue, sí que podemos afirmar con certeza plena que él fue el autor del cuarto evangelio. Se está refiriendo al discípulo amado. No sepamos quién fue, pero sabemos que él fue el autor del cuarto evangelio. Solo que no es necesariamente quien lo compuso. Y aquí es que él distingue entre el autor, el que está detrás, el que está en el fondo, el que sostiene lo que se dice y el que lo ha puesto por escrito. Dice aquí, la noción de autor tiene en el mundo antiguo una amplitud mucho mayor que en el actual. Autor puede ser el que escribe una obra, pero lo que lo hace autor no es escribirla, sino ser la autoridad que garantiza la veracidad o el valor o lo que haya que garantizar de ese escrito. Dentro y fuera del mundo bíblico, los antiguos reconocían al autor como aquel nombre que permitía circunscribir una obra a determinado pensamiento, tradición, escuela. Así, por ejemplo, el autor del Pentateuco es Moisés,
el autor del libro de Isaías es Isaías, o el autor de las cartas de San Pablo es Pablo, ¿no? Es el que está detrás, el que sostiene, el que garantiza la autoridad que da la razón. Luego, quien lo pusiera por escrito es ya otra cosa. Ahora bien, nosotros ya concluimos. Es muy dudoso que Juan Zebedeo, Juan Evangelista, se pueda identificar con el discípulo amado. Aunque muchos importantes autores actuales todavía insistan en esta identificación, basado sobre todo en la antigüedad de la tradición que se remonta a mediados del siglo II y cuenta con la autoridad de Papías y de San Ireneo, que no es poca autoridad. Hoy por hoy no podemos precisar más en este punto. Resumo y digo cuál es mi idea. Pienso que el autor, que el discípulo amado, no era. Pienso yo. Otros grandes autores piensan que sí. No era Juan Zebedeo. Y que el discípulo amado es el que está detrás de este evangelio, le da autoridad a este evangelio. Lo compusiera él directamente o no. No podemos decir mucho más. Bueno, podríamos dedicar un rato a hablar de las principales ideas del evangelio. Ya hemos dicho mucho, ¿verdad? Los leo deprisilla casi, porque se acaba el tiempo. El Jesús de Juan es un hombre. Es el hombre Jesús, con una psicología plenamente humana, con unas características totalmente humanas. Se cansa, tiene sed, llora, tiene amigos. Recibe también los otros títulos que recibe en los otros evangelios, pero es ante todo y sobre todo Hijo de Dios. Esta es la presentación más audaz que Jesús hace de sí mismo. Yo soy. Lo que significa, donde estoy yo, está Dios. Vive, habla, interroga, obra, decide, ama, perdona, reprueba, insiste, sufre y muere Dios mismo. No se podía pensar nada más audaz. La frase es de Stauffer. Otra idea importante. La salvación se realiza gracias al hecho de la encarnación y está expresada con los signos que realiza Jesús, los milagros, pero le llama signos que realiza Jesús, apoyados por la fe. Y junto con la fe, de donde reciben su eficacia, con los sacramentos, que prolongan la obra salvadora de Jesús, principalmente el bautismo y la Eucaristía. Ya he dicho, se habla de ellos, pero no directamente. El capítulo sobre Nicodemo es un capítulo sobre el bautismo muy claro, pero no nombra el bautismo, ni dice cómo se hace. El capítulo 6 es un capítulo sobre la Eucaristía, para nosotros muy claro, pero ni nombra la palabra Eucaristía, ni dice cómo se hace la Eucaristía. En la última cena empieza hablando de la Eucaristía, pero cuenta el lavatorio de los pies. No cuenta realmente la institución de la Eucaristía. ¿Veis? Sin embargo, ¿por qué habla de la Eucaristía y habla del bautismo? Porque para el autor la fe y los sacramentos son necesarios para la salvación. Otro tema, el Espíritu. El Espíritu es el Espíritu de Jesús, que se hace presente para desvelar la verdad completa sobre Él. Él es quien garantiza la verdad en la Iglesia, sobre todo una vez que han ido desapareciendo los testigos directos de la vida de Jesús. Y por último, también en Juan, como en los sinópticos, se mira hacia el futuro, pero con una marcada
proyección hacia el presente. En el Evangelio de Juan, la escatología se puede decir realizada. La hora ha llegado ya, la hora del juicio y la hora de la gloria. El acento recae con más fuerza con el ya sí que el sobre todavía no. Esto dice González y en general muchos trocitos de todo este tema, o mucha inspiración de este tema, yo la he tomado del curso de Tirso de Cepeda. Y nada más. Dije que iba a hablaros del prólogo, pero lo vais a ver vosotros por vuestra cuenta. Como final de esta clase, solamente destaco que es un himno que canta el origen eterno de la palabra de Dios que creó el mundo y que se ha hecho carne en Jesucristo. Es la experiencia profunda del cristiano que descubre en Cristo la revelación más plena de Dios y de su poder creador de una nueva forma de existir. Es como una obertura en una obra musical en la que se apuntan todos los grandes temas que se van a desarrollar en la obra. No sabemos si este prólogo es obra del mismo Juan o lo ha recogido de la liturgia de su comunidad, lo cual es más probable. Destacan en él las dos interpolaciones sobre el Bautista, que muchos consideran añadidos posteriores a la composición original del himno, pero que tienen significado en el sitio donde están y no se pueden separar del conjunto tal como lo tenemos actualmente. Y nada más.